para cerrar ya esta última parte, nos queda el último ponente, Miquel Guarro, si puedes subir con nosotros. En este caso es jefe de pastelería, ¿no? Encargado de pastelería de la Escuela Hoffman de Barcelona. Y pues nos va a contar un poco, ¿no? Lo que pueda os voy a el día a contar. día, Lo que ¿no? pueda. Un poco A ver qué me invento. Eso es. Tienes el... por ahí. Bueno, no sé si nos conocéis. Me gusta que se haya colado un pastelero de tienda, porque los pasteleros de tienda también existimos y también hacemos gastronomía y muchas veces se nos tienen olvidados, pero también es culpa nuestra, porque al final el pastelero de tienda clásico se ha dedicado a hacer lo que se hace toda la vida y no nos hemos movido de allí. Yo creo que nos toca reivindicarnos esto y nos toca creernos parte de este sector y al final, por suerte, a mí me ha ayudado el hecho de también haber sido en mi momento parte de pastelero de restaurante. A partir de ahí va lo que hacemos en Hoffman. Yo llevo un año en la pastelería Hoffman como director de pastelería. Intentamos llevar, os voy a enseñar un poco 4 fotos de la pastelería. Estamos en el Borne, venirnos a ver, que además de cerveza en el Borne hay más cosas, ¿de acuerdo? Venir a comer pasteles. Somos especialistas, uno de nuestros fuertes es la bollería, vendemos un montón de croissants de mascarpone, todos hechos a mano, todos pesados uno a uno para la cantidad exacta. Y este es un pelín nuestro universo. Universo Hoffman tiene una escuela gastronómica donde se hace desde la parte de cocina a la parte de pastelería, una taberna que es un pequeño restaurante más de tú a tú. Hacemos consultoría, hacemos catering, el restaurante Hoffman, que es el único restaurante en España con estrella Michelin llevado por alumnos de escuela, y la pastelería, que es lo que me encargo yo. Básicamente me encargo, o mi equipo nos encargamos de todo lo que tiene que ver en pastelería dentro de todo este mundo. Mirad, la verdad es que no os puedo explicar una línea creativa, no os puedo explicar, y me encantaría, y he aprendido muchísimo esta mañana de todo lo que habéis hablado, pero lo único que intentamos hacer nosotros es algo que nos identifique. Básicamente, una línea creativa no la tenemos, no hemos conseguido desarrollar porque el proyecto que acabamos de empezar con el equipo nuevo de pastelería lleva un año y con esto, con un año, no sirve ni para sentar 4 bases. Pero os voy a explicar un poco qué es lo que me pasa a mí o lo que me apasiona. Yo al final soy pastelero y como pastelero me importa mucho mi oficio, ¿de acuerdo? Y la definición de oficio me encanta porque es una definición buscada y creo que está muy acertada el oficio y creo que el vuestro también, porque al final sabemos que la cocina y la pastelería son oficios primos hermanos, pero de esos primos hermanos que a veces se llevan hasta mal. Pero tenemos en común esto, el oficio. Tenemos esfuerzo, tenemos actividad física y tenemos una dedicación inhumana a nuestro día a día. Pero a mí me faltan más cosas en esta definición y creo que en la cocina pasa exactamente igual. Nos faltan para mí valores. Intentamos aparte de hacer cosas bonitas, buenas, y todo esto es que sean cosas con valor, que tengan platos bonitos, platos chulos, estéticamente cuidados, pero me interesa también y cada vez me interesa más la parte humana detrás. Y ahora tengo la suerte de llevar un equipo de 30 personas y aun que no me gustara me veo obligado a ver esas actitudes, esos valores que necesitamos tener entre nosotros para poder funcionar mejor al día a día. Algunos de estos que todos estamos llenos de decirnos, no, tenemos que ser humildes, tenemos que ser tranquilos, pero realmente lo somos en casa, realmente lo soy yo. Queda muy bien venir aquí delante de gente y decir, hostia, no, la humildad es la más importante, pero deberíamos hacer el esfuerzo de pensar y sentir si realmente somos humildes o no, en concreto, en algún caso concreto. Dentro de este oficio yo creo que para ser distintos, para todo lo que estáis hablando de la creatividad, que es fantástico, pero debemos de ir a buscar eso, ¿no? ¿Qué valores nos hacen distintos y genuinos a los demás? Porque si no, al final, lo que pasa en la pastelería, por ejemplo, hoy en día, la pastelería está de moda hacer pastelería vegana, hacer pastelería sin azúcar, hacer pastelería sin gluten. Está fantástico y todo esto son tendencias, modas, pero si todo el mundo hacemos eso, nadie va a ver un poco distinto y que haga cosas realmente interesantes, ¿no? Es como cualquier restaurante, vamos a épocas, ¿no? Ahora todo el mundo en las cartas tiene tataki de atún con guacamole. Sé que no es el perfil, sé que no es el tipo de restaurante, pero en las pastelerías podemos correr el peligro de caer en eso, ¿no? Que todo sin azúcar, todo sin... Yo la verdad prefiero comerme una tarta golosa, una tarta que me reviente ahí a comerla tranquilo y a gusto y luego me voy a correr. No pasa absolutamente nada por de vez en cuando comernos una buena tarta. ¿Y qué significa esto? Que debemos de dejar de hacer otras cosas, debemos de dejar de comer
de comerlas. Quizá no tenemos que comerlas una cada día, ¿no? Pero para mí la pastelería va eso, directamente disfrutar y poco más. ¿Cómo definiríamos la pastelería que hacemos en Hoffman? He intentado buscar algunas palabras. Y para mí quizá la más acertada o la más concreta es una pastelería sexy. Cuidado, porque se puede leer de muchas maneras, ¿eh? Una pastelería sexy no quiere decir, todos sabemos, no, hostia, esta chica, este chico, qué bueno que está, ¿no? Me cago en Dios, qué musculado está, pero a mí me gusta muchísimo alguien que tenga esa gracia, ese puntillo que no sabes qué tiene, pero te atrae. Eso es lo que creo que realmente es interesante en la pastelería, no solo ver ahí el cascoporro de salsa de chocolate ahí que te llama a comértelo, sino que intentar intuir algo más detrás. Usamos también mucho como funcionamiento esta parte de tradición y la parte de innovación, porque creo que la fusión de estas dos partes es lo que dan resultados distintos. No dejamos de hacer un buen croissant por hacer un croissant sin grasa. Si haces un croissant sin grasa o sin mantequilla, por mucho de margarina que le pongas, el croissant va a ser un drama. Tienes que poner una buena cantidad de margarina y de mantequilla para que el croissant sea un buen croissant. A partir de ahí, en cuanto a tradición e innovación, la mezcla de esos dos conceptos, la mezcla de poder saber hacer una compota súper clásica y mezclarla con una mousse a base de agua súper ligera, donde no hemos usado nada de proteína animal, ahí está la gracia para mí de la pastelería. Intentamos hacer una pastelería minimal, donde el trabajo realmente no se ve en la tienda, en la vitrina, sino que el trabajo está detrás o dentro de la tarta, con toda la formulación que hacemos, con toda la parte de distintas recetas que llevan en una tarta. De hecho, voy a decir algo, creo que la gran mayoría sois cocineros. El trabajo que lleva una tarta detrás no tiene nada que ver quizá con un trabajo de un emplatado, de la efimidad o de lo rápido que pasa vuestro trabajo, ¿no? Y muchas veces a los pasteleros es, bueno, no, tú coges, mezclas 4 natas, 4 historias y ya tienes la tarta. Seguramente, bueno, ya que estoy delante de muchos cocineros, hoy nos toca reivindicar. David ya ha hecho un buen trabajo con todo lo que ha explicado. Después, otra historia, tenemos que ser una pastelería honesta. Está muy bien todo el tema que estamos hablando de kilómetro cero, de realmente tratar a los consumidores, tratar a los productores bien, pero eso no que usarlo o decirlo solamente para quedar bonito delante de un público. La cosa creo que va de intentar ir un poco más allá. Calidad de las materias primas, por supuesto, actual y sabrosa. El sabor, por supuesto, para mí normalmente siempre intento decir lo mismo, para que un producto sea bueno tiene que ser bueno, rico, tiene que estar de 10. Ahí en la pastelería te tienen que venir ganas de volver a comprarlo y de pensar en él una vez te has ido para querer ya estar contando los días que puedas regresar. Sabor, técnica. La técnica de los pasteleros nos ayuda muchísimo a transformar materias primas que en principio no tienen ninguna estructura sólida o definida en algo concreto, y si ya esas dos cosas las sumamos con un concepto, se vuelve un producto 10. Os pongo algunos ejemplos. Este es el pistacho que hemos hecho en la pastelería. Este postre ha creado, la verdad, estamos súper contentos de la recibida que ha tenido en el público. Es un postre donde nos hacemos la pasta de pistacho nosotros, de cero. Una parte de pistacho lo tostamos y otra parte del pistacho lo deshidratamos 48 horas para que tengamos la textura, el sabor que necesitamos junto con el color. En esta tarta, en este postre, no hay nada de colorante, absolutamente nada de colorante artificial. Todo viene, el verde es del pistacho, el marrón es del chocolate tostado. Y dentro de esta tarta intentamos hacer una mousse súper ligera de pistacho, la cual solamente la mojamos con agua y unos azúcares para estabilizar, pasta de pistacho, algo de gelatina y un pelín de nata semimontada. Una mousse súper cremosa con un montón de sabor a pistacho, y en el interior nos encontramos una compota de naranja, que cogemos las naranjas, las servimos durante 2 horas, cambiando el agua durante 6 veces para quitarle toda el amargor, y esa naranja la volvemos a recomponer con yuzu, con maracuyá, para que tener un sentido de un perfil de una naranja fresca y que funcione el maridaje. Os voy a poner también ejemplos de lo que estamos haciendo hoy en día, porque es la única manera de que os pueda explicar un poquito cuál es qué es lo que hacemos o qué intención le ponemos a nuestro trabajo. Pero este para mí es uno de los grandes ejemplos, ¿no? Todo el trabajo de desarrollo para llegar a esta tarta realmente son un molde en forma de huevo, 2 medias cáscaras de huevo, que bien colocados o bien montados forman un pistacho. A mí este es el tipo de pastelería que intentamos hacer y la que nos define más. Después, por ejemplo, hicimos la corona de hojaldre. En Cataluña es muy típico para los fines de semana ir a comprar la corona de hojaldre y nata de toda la vida.
Pues en este caso es una versión de esta tarta. Esta tarta, y no sé si David está por ahí, pero no sale de una idea de Tickets. Hacían una tarta con una pasta filo y una nata montada súper ligera. No recuerdo bien cómo era, pero sale de un poco de esto y de decir, hombre, en Cataluña es muy tradicional la parte del hojaldre, vamos a intentar pasarlo a una pieza un poco más moderna, un poco más actual, pero que tenga la misma gracia de una pieza escudillada a manga. Todo esto. Aquí hacemos, por ejemplo, en concreto, esta tarta está rellena de una crema montada de caramelo, que la crema montada de caramelo, parte de este azúcar que hay aquí para caramelizarlo es lactosa, con lo cual tenemos un azúcar con el mismo sabor a caramelo tostado, pero con un 20% de poder alcoholante total, con lo cual dentro de una tienda, dentro de una pastelería, si nosotros pensamos un poco, podemos ir a buscar recetas, conceptos, ideas de la alta gastronomía y pasarlas a una tienda y defenderlo en cualquier calle del país. El Natural Red, por ejemplo, sale de intentar hacer una tarta solamente, una tarta roja viva sin usar ningún tipo de colorante. Lo que hacemos para el glaseado es coger frambuesas y frutos rojos congelados que nos van sobrando y los vamos congelando, los guardamos y luego los dejamos decantar y ese agua decantada la filtramos, la gelatinizamos con distintas pectinas, con distintas cantidades de azúcar para hacer la cubierta y dentro de esta tarta lleva un interior de un cremoso de cassís, una compota con el sobrante de este líquido, con el sobrante escurrido, con la parte escurrida de los frutos rojos, la remojamos con algo de vinagre de Jerez, un bizcocho de almendra y una mousse de vainilla. Una mousse de vainilla y chocolate blanco que intentaba hacer súper ligera a base de agua. El coffee cupcake, que al final nos hemos dado cuenta, quizá en los restaurantes el tema del trampantojo, el tema ya hace mucho tiempo que está pasado de moda. Y en la pastelería la verdad es que es algo que en las pastelerías de tienda no se ha intentado ahondar mucho y no se ha intentado, y muchas veces que se ha hecho de una manera poco elegante. Lo que intentamos nosotros es hacer los que necesitemos de trampantojos o de juegos con el cliente, porque al final es verdad que nuestro cliente o el cliente que tenemos nos pide ese tipo de tartas, pero intentarlas ser súper sobrias, súper elegantes, y en este caso, por ejemplo, queríamos hacer la taza de café, pero tenía clarísimo que no tenía que ser una taza de café que tú rompieras y tuvieras un mazacote de chocolate, sino que entonces, para conseguir esto, nos diseñamos el molde nosotros mismos de la parte corrugada del café con silicona, para poder directamente montar el montaje de la tarta dentro. Y es una tarta súper sencilla, súper clásica, lleva una mousse de chocolate clásica, base crema inglesa, lleva un praliné de avellana con café, lleva una ganache montada de chocolate y café, lleva un bizcocho embibado dentro, un bizcocho de cacao súper rico, embibado en un baño de Baileys, café y nata. Son sabores súper sencillos, son sabores que conocemos todos, pero bueno, intentamos dar una estética y un montaje distinto. La rosa, esta tarta me encanta porque la hicimos para Sant Jordi y no la hemos podido sacar. Es una tarta que a través de una media esfera clásica de pastelería conseguimos a partir de ahí con 4 trozos de chocolate roto, un chocolate que sabe a frambuesa, al final es liofilizado de frambuesa con manteca de cacao y azúcar, conseguir hacer estos pétalos de rosa y que al montar cada una es distinta, cada una se monta, depende también, nos ponemos todo el equipo y cuando la monta uno no tiene que ver nada con la otra. Y por qué no pasar esta parte de artesanía más concreta también en una vitrina de pastelería. Luego hay el volcánico, que es un cake súper goloso de chocolate que va relleno de praliné de nuez de macadamia, cubierto con una ganache súper untuosa y la reventamos de chocolate aireado para que realmente la estética tenga esta estética de volcán, pero además que el chocolate no sea solamente la decoración, sino que tenga sentido a la hora de probarla. Una tarta, un lemon pie clásico de lima y albahaca con un bizcocho de albahaca sin usar nada de colorante. Todos habéis visto que podemos hacer pastelería de tienda rica, interesante o vistosa, y lo que habéis visto aquí absolutamente nada ya colorante. Y me daría para explicaros 10.000 historias más, pero se acaba de acabar el tiempo. Así que muchas gracias por dejarnos un huequito a los pasteleros de tienda en este congreso. Muchas gracias.